Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a revisar paso a paso cómo rellenar un contrato de compraventa internacional. Vamos a cubrir todos los aspectos relevantes que suelen negociarse entre las empresas y así poder garantizar que cumpla con todas las formalidades necesarias. En concreto vamos a ver qué es un contrato de compraventa internacional, en segundo lugar la estructura del contrato con la explicación de cada cláusula y en tercer lugar algunas recomendaciones finales. Un contrato de compraventa internacional es un acuerdo legal entre dos partes que están ubicadas en distintos países, donde una de ellas, el vendedor, se compromete a entregar una serie de mercancías y la otra, el comprador, se compromete a pagar un precio acordado. El motivo de formalizar este tipo de acuerdo es evitar problemas a futuro, definir los derechos y las responsabilidades de cada una de las partes y así minimizar los posibles riesgos, como serían controversias o algunos sobrecostes inesperados. En este tipo de contrato es fundamental incluir todos los detalles importantes, como son el precio, cantidad, Incoterm, que son los términos o reglas comerciales que se usan habitualmente en el comercio exterior y que los publica la Cámara de Comercio Internacional y en definitiva lo que hacen es distribuir los riesgos, las obligaciones y los costes entre el exportador y el importador dentro de la compraventa internacional. También hay que incluir la calidad, las especificaciones técnicas, el puerto de destino, etc. Con respecto a las ventas internacionales, el cuerpo legal va a ser la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercancías. Esto es la Convención de Viena de 1980. Este convenio especifica que no es aplicable en mercancías para uso personal, es decir, familiar o doméstico, y tampoco para compraventas realizadas en subastas. Es bastante habitual encontrarse con transacciones o compraventas entre empresas de distintos países que se realizan sin un contrato de compraventa internacional, pero puede dar lugar a problemas imprevistos en caso de disputas. Por eso es muy conveniente, al menos en las primeras operaciones con una empresa extranjera, reflejar nuestro acuerdo dentro de un buen contrato de compraventa internacional, para evitar riesgos e imprevistos. Acordaros de que al final debemos insertar los anexos oportunos, como puede ser una relación más detallada de las mercancías que sean objeto de esta transacción. A continuación vamos a ver un modelo de contrato de compraventa, pero recordar que cada operación y producto es distinto. Por eso puede que este contrato no llegue a cubrir todas las necesidades y requisitos específicos de una situación particular, aunque el que os estoy mostrando es muy completo. Pero siempre es bueno, en caso de duda, solicitar asesoramiento legal. Ahora vamos a la segunda parte, la estructura del contrato con la explicación de cada una de las cláusulas. En primer lugar, fecha de entrada en vigor. La fecha que aparece en el encabezado del contrato es la que marca su entrada en vigor. Esta misma fecha suele repetirse en los últimos párrafos, antes de las firmas, con frases como por ejemplo, el presente contrato entra en vigor en la fecha efectiva que figura en el encabezamiento. En algunos tipos de contratos, como los contratos de suministro, es bastante común que la fecha de inicio también aparezca en una de las cláusulas, y es muy importante asegurarse de que ambas fechas sean las mismas para evitar cualquier malentendido. Partes involucradas. En la primera página del contrato debes incluir los datos completos de las dos partes. Si alguna de las partes es una empresa, asegúrate de insertar el nombre legal completo de la empresa, el tipo de sociedad, si es SL, SA, etc., la dirección completa y el número de identificación fiscal. Si la parte es una persona física, como un autónomo o un profesional independiente, debes incluir el nombre completo, la profesión, la dirección completa y el número de identificación fiscal. Es muy importante que todos los datos sean exactos y completos para evitar problemas legales. Ahora vamos con las cláusulas y opciones. Hay que decir que el contrato suele incluir cláusulas clave como exclusividad, forma de pago, indemnizaciones, la ley aplicable y la resolución de conflictos. Las cláusulas del contrato tienen espacios en blanco si utilizas un modelo ya preestablecido y esos son los que debes completar con tu información correcta. Ahora sí, empezamos con el clausulado del contrato. Cláusula número 1. Los productos. Aquí el vendedor se compromete a entregar productos específicos y el comprador a adquirirlos. Hay que describir las características y cantidades de todos los productos, los que pueden estar detallados en esta cláusula y también pueden quedar más reflejados
dentro de un anexo al final del contrato. Esta descripción tiene que ser muy clara para evitar confusiones sobre qué se va a entregar exactamente. Por ejemplo, si vendes maquinaria, tienes que especificar el tipo, el modelo y cualquier característica técnica clave. Cláusula número 2, el precio. El precio debe indicarse tanto en número como en letras. También se puede incluir la opción de renegociar el precio si hay cambios drásticos en el mercado internacional o en las condiciones socioeconómicas del país del vendedor, país del comprador, etc. Esto permite a las dos partes protegerse en caso de cambios en el valor de la moneda, nuevas regulaciones o fluctuaciones extremas en los precios de las materias primas, por ejemplo. Cláusula número 3. Las condiciones de entrega. Se especifica cómo se van a entregar los productos. Aquí entran en juego los Incoterms, que, como os he dicho antes, son las reglas que definen quién asume los riesgos y los costes, por ejemplo, durante el transporte. Es muy importante elegir el Incoterm más adecuado y este Incoterm va a clarificar si el vendedor o el comprador asume la responsabilidad de la mercancía en caso de problemas durante el envío. Por ejemplo, si se usa el Incoterm FOB, Free on Board o franco a bordo del buque, el vendedor es responsable hasta que la mercancía se carga en el barco y a partir de ahí el riesgo pasa al comprador. Cláusula 4. Envase y embalaje. El vendedor se compromete a entregar los productos debidamente embalados según las necesidades del medio de transporte y también según las características del producto. Esta cláusula es sumamente importante, ya que un mal embalaje puede dañar la mercancía, puede causar pérdidas de las que el vendedor podría ser responsable. Cláusula 5. La forma de pago. Aquí se especifica cómo se va a hacer el pago. Existen muchas opciones, como pago en efectivo, transferencia bancaria o mediante instrumentos de pago más seguros, como puede ser el crédito documentario o carta de crédito. Esta va a ofrecer mucha seguridad tanto para el comprador como para el vendedor, ya que un banco garantiza el pago. Por eso, si no tenéis una relación previa de confianza y una relación fluida porque ya hayáis hecho muchas transacciones con la contraparte, sería muy bueno elegir como fórmula de pago el crédito documentario. Cláusula 6. La fecha de pago. Aquí se detalla cuándo debe realizarse el pago. Puede ser en un único pago o en varios plazos, como un anticipo a la firma del contrato y el resto, por ejemplo, tras la entrega de la mercancía. También se puede acordar un plazo para pagar después de recibir los productos. Cláusula 7. El plazo de entrega. Aquí se va a indicar el tiempo máximo que tendrá el vendedor para entregar los productos al comprador, desde el momento de la firma del contrato o desde otro evento que nosotros queramos insertar en el contrato, como puede ser desde la apertura del crédito documentario. Cláusula número 8. Los retrasos o demoras en la entrega. Establece que el vendedor no va a ser responsable de retrasos causados, por ejemplo, por circunstancias ajenas a su control o a su dominio, como pueden ser problemas en aduanas, catástrofes naturales, etc., a menos que se pruebe que el retraso ha sido por su culpa. Cláusula 9. Responsabilidad contractual. El vendedor garantiza que los productos están libres de defectos y si el comprador detecta problemas, deberá informarlo dentro de un plazo determinado, y el vendedor puede optar por reparar las mercancías o reemplazar el producto defectuoso sin ningún tipo de coste adicional. Cláusula 10. Patentes, marcas y derechos de propiedad industrial. Aquí se asegura que los derechos de propiedad intelectual, como las marcas o las patentes, están debidamente registrados y protegidos. El comprador deberá informar al vendedor si detecta algún tipo de incumplimiento respecto a estos derechos. Cláusula 11. Certificado de calidad. Aquí se define si los productos deben contar con un certificado de calidad que puede ser emitido por una entidad independiente, como por ejemplo Bureau Veritas, o ser fruto de inspección del propio comprador. Este certificado lo que intenta es garantizar que los productos cumplen con todos los estándares que se han acordado en este contrato. Cláusula 12. Certificado de origen. Este documento acredita cuál es el país de origen de las mercancías y es muy importante en operaciones internacionales, ya que influye en el tratamiento arancelario y en los impuestos que el comprador podría tener que pagar en aduana. Cláusula 13. Cumplimiento del contrato.
Indica que el contrato entra en vigor en el momento de la firma y que las partes deben cumplir con todas las condiciones. Además, prevé situaciones en las que el contrato puede rescindirse, bien por incumplimiento o bien por falta de pago. Rescisión por incumplimiento. Esta cláusula establece que si una de las partes incumple sus obligaciones establecidas dentro de este contrato, la otra parte tiene derecho a rescindir o terminar el contrato. Sin embargo, antes de proceder con esta rescisión, la parte incumplidora tiene un plazo. Deberás completar con el número de días que tú consideres convenientes dentro del contrato para corregir o remediar su falta una vez que se haya recibido un aviso o notificación sobre el incumplimiento. Si la parte que incumple no toma las medidas correctivas adecuadas dentro del plazo que hemos marcado, entonces la parte afectada puede dar por terminado este contrato. Como ejemplo, si una empresa no entrega los productos acordados dentro del plazo establecido, la otra puede enviar un aviso para que solucione el incumplimiento. Y si en el plazo establecido no se cumple, se podrá finalizar este contrato. Insolvencia patrimonial. Este apartado va a permitir que cualquiera de las partes pueda terminar el contrato anticipadamente si la otra parte fuera declarada en bancarrota o se enfrenta a cualquier forma de insolvencia, como suspensión de pagos o concurso de acreedores. Lo importante aquí es que no es necesario llevar este asunto ante un tribunal. Simplemente con la demostración de la insolvencia, el contrato ya puede finalizar. Subsistema de obligaciones. Esta cláusula es muy importante, ya que va a establecer que aunque el contrato haya sido rescindido o terminado, las obligaciones que se hayan contraído antes o durante el proceso de rescisión siguen siendo válidas. Es decir, si alguna de las partes aún tiene responsabilidades pendientes que deban cumplirse después de haber terminado el contrato, estarán obligadas a cumplirlas. Por ejemplo, si una parte tenía que pagar una suma de dinero antes de que el contrato se rescindiera, seguirá estando obligada a hacer ese pago, aunque el contrato ya no esté vigente. Cesión de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes puede transferir o ceder sus derechos u obligaciones derivadas de este contrato a otra persona o a otra entidad, a menos que ambas partes lo hayan acordado previamente y por escrito. Esto garantiza que cualquier cambio en quién asume las responsabilidades del contrato esté bien regulado y esté consensuado. Por ejemplo, si una empresa desea transferir sus obligaciones contractuales a otra, necesita primero la aprobación escrita de la otra parte del contrato. Vigencia del contrato. Esta cláusula establece el momento en el que el contrato se considera finalizado. El contrato termina cuando el vendedor haya entregado todos los productos o servicios pactados y el comprador haya cumplido con todas las obligaciones, incluyendo el pago total de las mercancías. Una vez que ambas partes hayan cumplido con estas responsabilidades, el contrato se da por concluido. Por ejemplo, si una empresa compra maquinaria, el contrato va a finalizar cuando la empresa vendedora entregue toda la maquinaria y la compradora haya pagado el precio acordado. Reserva de dominio. Esta cláusula protege al vendedor, ya que va a establecer que los productos entregados bajo el contrato siguen siendo propiedad del vendedor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el comprador haya pagado el precio total. Mientras el comprador no haya pagado completamente, los productos se consideran en depósito bajo su responsabilidad. El comprador puede usar los productos, pero debe cuidarlos como si fueran suyos y con la debida diligencia. Ejemplo, si una empresa compra productos pero aún no ha pagado el total, esos productos seguirán siendo propiedad del vendedor hasta que se complete el pago. Cláusula 20. Fuerza mayor. Se protege a ambas partes de incumplir sus obligaciones si se enfrentan a situaciones que puedan ser extraordinarias o bien inevitables, como pueden ser desastres naturales, conflictos armados, etc., que impidan cumplir con este contrato. Legislación aplicable. Este apartado establece que el contrato se va a regir por las leyes vigentes, particularmente, como os he dicho, por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, y si hay algo no previsto en el contrato, se va a recurrir a los usos y prácticas comerciales que han sido reconocidas por esta convención o convenio de Viena. Entonces, si surge una disputa sobre la interpretación del contrato, se aplican las leyes nacionales, y si el contrato no especifica la solución,
se recurrirá al Convenio de Viena. Resolución de controversias. Esta cláusula ofrece dos opciones para poder resolver las disputas que surjan entre las partes, vendedora y compradora. Alternativa A. Las partes pueden optar por resolver toda controversia ante los tribunales del país de uno de ellos, vendedor o comprador. En general, la parte demandante puede elegir ante el tribunal de su propio país o el del domicilio de la otra parte, y si el comprador desea demandar al vendedor, ya digo, podrá hacerlo en uno u otro lugar. Alternativa B. Las partes pueden optar también por el arbitraje internacional y entonces se someterán al reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Impuestos. En esta cláusula se especifica que cada parte será responsable de pagar los impuestos que correspondan en su respectivo país. Los impuestos que graven el contrato en el país del comprador correrán a su cargo, mientras que los impuestos del país del vendedor serán responsabilidad de este. Si un contrato entre una empresa en España y una en México genera impuestos en ambos países, lo lógico y normal es que la empresa mexicana pague los impuestos de México y la empresa española se encargará de los impuestos correspondientes a España. 24. El idioma. Esta cláusula va a marcar en qué idioma o idiomas hay que redactar el contrato y cuáles van a ser oficiales para su interpretación. Dependiendo de la opción que hayamos acordado, puede redactarse solo en español o en varios idiomas, pero siempre especificando cuál va a tener prioridad en caso de conflicto interpretativo. Alternativa A. El contrato se redacta exclusivamente en español y se considera este idioma como el único oficial y auténtico. Alternativa B. El contrato se redacta en dos o más idiomas, por ejemplo en inglés y español. Aunque ambos se considerarán oficiales, se establecerá cuál de los dos va a prevalecer en caso de conflicto. Cierre del contrato. Este es el párrafo final del contrato, donde se va a indicar que ambas partes lo firman en señal de conformidad y que entra en vigor en la fecha especificada en el encabezamiento del contrato que os he indicado al principio. Se detalla que el contrato se firma por representantes autorizados de ambas partes y se acuerda la localidad y la fecha de firma. Por ejemplo, firmado en Madrid a 1 de octubre de 2024. Las personas que firman en representación de una empresa deberán tener la autoridad suficiente para hacerlo. Lo ideal es que estén legitimadas a través de una escritura de apoderamiento y habrá que incluir el nombre completo y el cargo de la persona firmante. En cuanto al número de ejemplares, normalmente se firman dos copias del contrato, una para el vendedor y otra para el comprador, pero pueden firmarse más copias si fuera necesario. En el contrato deberemos especificar cuántos ejemplares se firman. Recomendaciones finales. La primera es que es muy recomendable firmar todas las páginas del contrato, incluyendo los anexos, para asegurar su validez. En segundo lugar, aunque ya prácticamente todo se firma con un certificado electrónico, si se utiliza la firma física, hay que utilizar una tinta azul o una tinta de otro color para diferenciar los originales de las copias. En tercer lugar, en cuanto a la expresión de cantidades, es preferible escribir las cantidades tanto en cifra como en letra, para evitar errores, y siempre especificar la divisa utilizando el código ISO de la moneda. Por ejemplo, EUR para el euro, USD United States Dollars, etc. Revisión final. Tras elegir las opciones que para nosotros sean las más adecuadas y después de haber completado todos los espacios del contrato, hay que revisarlo para poder eliminar cualquier tipo de contenido sobrante, corregir errores, etc. En conclusión, es importantísimo adaptar el contrato a cada una de las operaciones y a las necesidades específicas de nuestro sector y de nuestras mercancías. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.